Era una noche cerrada, las estrellas apenas se asomaban en el cielo, opacadas por las densas nubes que cubrían la región. El viento soplaba con fuerza, haciendo que las ramas de los árboles crujieran en su vaivén, como si murmuraran advertencias. En el pueblo de San Javier, la gente había aprendido a respetar las leyendas que rondaban sus tierras, pero pocos se atrevían a hablar de ellas en voz alta. Sin embargo, esa noche alguien rompió el silencio. Alguien había visto al charro negro. Raúl, un joven forastero que había llegado a San Javier para trabajar en una hacienda cercana, no había oído nunca hablar de las leyendas del lugar. Su llegada coincidió con la temporada de lluvias, y se encontraba en su habitación, mirando a través de la ventana empañada por el agua, cuando escuchó el rumor en la cantina. Los rostros serios de los campesinos, sus voces en susurros, le hicieron sentir una ligera incomodidad. ¿De qué hablan?, preguntó, acercándose al grupo de hombres sentados en una mesa. Sus palabras parecían chocar con la calma que reinaba en el lugar. El charro negro, respondió uno de ellos, con la voz baja y temblorosa. Dicen que siempre aparece cuando la tierra está deseosa de sangre. Raúl rió, pensando que era solo una broma. En su mundo, lleno de tecnología y explicaciones científicas, tales relatos no tenían cabida. Pero algo en la expresión de los hombres le hizo dudar. Había algo real en sus ojos, un miedo genuino que no podía pasar por alto. Esa misma noche, al caminar hacia su habitación después de una cena tardía, Raúl sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. El sonido de un caballo galopando lo hizo detenerse en seco. Era extraño, ya que no había ningún jinete en la oscuridad de la noche. Y aún más raro, el sonido parecía provenir de la dirección de los campos, hacia la vieja hacienda abandonada. Curioso, y con el ímpetu de su juventud, Raúl decidió investigar. No le gustaba la idea de dejarse influenciar por supersticiones de viejos, así que caminó hacia el lugar donde había oído aquel trote. El aire se volvía más frío conforme se acercaba, y el paisaje, oscuro y desolado, le transmitía una sensación de inquietud. Cuando llegó a la entrada de la vieja hacienda, vio algo que lo hizo detenerse en seco, una figura montada en un caballo negro, tan oscuro como la noche misma. Su sombrero, ancho y de ala curva, cubría parcialmente su rostro, pero lo que más le llamó la atención fue la mirada penetrante de aquel hombre, que parecía escrutarlo desde la distancia. ¿Quién eres?, preguntó Raúl con voz temblorosa, aunque no lo reconocía, algo en su presencia lo hizo sentirse vulnerable, expuesto. La figura permaneció en silencio, observándolo. Los caballos resoplaron en la oscuridad, y el sonido de sus cascos en el suelo de tierra era lo único que se oía. Raúl sintió una presión en su pecho, como si la atmósfera misma lo estuviera oprimiendo. Entonces, como si el aire hubiese dejado de moverse por completo, la figura habló, pero sus palabras fueron un susurro, algo más que palabras: vas a entender lo que te espera, joven. Esta tierra reclama lo que le pertenece. Raúl sintió que su sangre se helaba. No pudo mover un músculo. Un rayo de luz iluminó por un instante la figura, y entonces lo vio con claridad, su rostro, pálido como la muerte misma, la sonrisa torcida, y los ojos vacíos. En ese instante, comprendió que había algo más en aquel encuentro, algo mucho más siniestro de lo que había imaginado. La figura giró el caballo con lentitud y, antes de desaparecer en la oscuridad, dejó escapar una risa baja, como un eco lejano, un sonido que Raúl no pudo sacar de su mente, como si estuviera marcado por un destino inevitable. Y así, esa noche, el charro negro regresó para cobrar lo que había perdido. A la mañana siguiente, Raúl despertó sudando, con el rostro pálido y los ojos abiertos de par en par. El sueño había sido tan real que aún podía sentir el eco de la risa en sus oídos. Salió al pasillo, pero al ver la luz del día, trató de convencerse de que solo había sido una pesadilla. Sin embargo, algo dentro de él le decía que no era así. Algo había cambiado. En la plaza principal de San Javier, el ambiente estaba extraño. Nadie hablaba mucho, y todos parecían tener los ojos en el suelo, evitando mirar a los forasteros a los ojos. Raúl no entendía lo que sucedía, pero lo que sí sabía era que ya no podía ignorar las leyendas de ese pueblo. Se acercó al mercado, donde la señora Margarita, una anciana de rostro arrugado y ojos sabios, vendía sus hierbas. Ella lo miró fijamente y le dijo en voz baja: «¿Has visto al charro negro, verdad?». Raúl asintió, sin decir una palabra. La señora soltó una risa amarga y continuó:
Él nunca olvida. Y no perdona a los que se atreven a desafiarlo. Raúl se sintió más desconcertado que nunca. Lo único que quería era entender qué estaba pasando. ¿Era posible que una simple leyenda tuviera tanto poder sobre un pueblo entero? ¿Y por qué él, un simple forastero, había sido marcado por esa figura sombría? Esa noche, de nuevo, el viento soplaba con fuerza y el silencio era profundo. Raúl decidió salir a caminar, pensando que la única manera de hallar respuestas era enfrentarse a sus miedos. Pero en el camino, vio algo que hizo que su corazón se detuviera. Frente a la vieja hacienda, en medio de la oscuridad, la misma figura del charro negro estaba allí, esperándolo. «Sabía que volverías», dijo la figura, esta vez con una voz que parecía provenir de las sombras mismas. «La tierra ha hablado, y tú, como todos, serás parte de ella». Raúl trató de moverse, pero sus piernas no respondían. El charro negro se acercó lentamente, y la sensación de ser arrastrado por algo más grande que él se hizo cada vez más intensa. No era solo un ser humano, era una fuerza, un espectro que se alimentaba de la desesperación. Antes de que pudiera gritar o hacer algo para defenderse, la figura se desvaneció en la oscuridad, dejando una marca helada en su corazón. En ese instante, Raúl comprendió que no era un testigo, era parte de algo mucho más antiguo y terrible. Las noches siguientes fueron un torbellino de imágenes, sueños y voces que susurraban el nombre del charro negro. Raúl ya no podía escapar de lo que había visto. Aquel ser, con su presencia oscura y su mirada penetrante, se había convertido en una constante en su vida. En su mente, como un eco incesante, se repetían las mismas palabras: «La tierra ha hablado». El charro negro había dejado una marca en su alma, algo más profundo que un simple encuentro. Era como si cada rincón del pueblo estuviera impregnado con su sombra. Los murmurillos en las calles, las miradas evitativas de la gente, todo apuntaba hacia lo mismo. El charro negro no solo se había cruzado en su camino, sino que había dejado su huella. Raúl trataba de no pensarlo, pero era imposible. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos vacíos del charro negro, su rostro pálido y su sombrero de ala ancha que se desvanecía entre la neblina. La figura se le aparecía en sueños, no de forma tangible, sino como una presencia, como si estuviera al acecho en cada esquina. En las primeras noches después del encuentro, intentó evadirlo, esconderse en su trabajo, en la rutina, pero el miedo se infiltraba en todo lo que hacía. La figura estaba en su mente y en su corazón, y más lo intentaba ignorar, más lo perseguía. Una tarde, mientras caminaba por la plaza del pueblo, Raúl vio un grupo de hombres que se reunían alrededor de una fogata. Estaban callados, algunos mirando al suelo, otros observando las llamas con expresiones sombrías. Era la primera vez que los veía tan callados, tan tensos. Se acercó, reconociendo a algunos de ellos, y uno de los hombres levantó la vista, encontrándose con sus ojos. Había algo en su mirada que hizo que el corazón de Raúl se acelerara. «¿Lo viste, no es así?», le preguntó el hombre sin preámbulos, su voz grave y cargada de una tristeza amarga. El charro negro no perdona a quienes lo desafían. Raúl no pudo evitar estremecerse. No podía entender cómo ese hombre, que nunca había cruzado más de unas pocas palabras con él, sabía lo que había ocurrido. Pero, antes de que pudiera responder, el hombre continuó. «Lo que has hecho es sellar tu destino, muchacho», dijo, y en su voz había una desesperación contenida. «La tierra no olvida a quienes rompen su equilibrio. El charro negro es su guardián». Raúl quiso preguntar más, pero las palabras se le atragantaron. Algo en la atmósfera le decía que no debía indagar más, que había cosas que simplemente no debía saber. Sin embargo, la duda seguía comiéndose su mente. ¿Por qué él? ¿Qué había hecho para que el charro negro lo marcara? ¿Qué significaba esa marca que había dejado en su alma? Esa noche, el viento soplaba con fuerza, como si la misma naturaleza estuviera presagiando lo que estaba por venir. Raúl se encontraba nuevamente de pie frente a la vieja hacienda. Había decidido enfrentarse de nuevo a su destino, o al menos, comprender que lo esperaba. Sabía que no podía seguir huyendo, que su vida no sería la misma hasta que entendiera la conexión entre él y esa figura sombría. El aire se volvía más denso mientras caminaba hacia la entrada de la hacienda. Las sombras parecían moverse a su alrededor, como si la oscuridad misma se hubiera hecho más palpable, más tangible. En la entrada, allí estaba, nuevamente.
El charro negro. Su presencia era imponente, oscura, como si él mismo fuera una extensión de la misma noche. El caballo negro, cuya melena brillaba en la luz tenue de la luna, se mantenía inmóvil. La figura se encontraba allí, observándolo con esos ojos vacíos, profundamente vacíos. Raúl sentía como si su alma misma se viera arrastrada hacia el abismo de esos ojos, como si se estuviera despojando de su humanidad. «Has regresado», dijo el charro negro, su voz resonando en la mente de Raúl como un eco profundo, algo que no provenía de sus labios, sino de algún lugar más allá de lo físico. «No puedes escapar de lo que te ha sido dado». Raúl intentó hablar, pero no pudo. Las palabras se atoraron en su garganta. Un temor paralizante se apoderó de él. Se dio cuenta, en ese instante, de que no podía escapar. Había algo en la presencia del charro negro que lo mantenía cautivo, algo mucho más allá de su voluntad. Era como si su destino estuviera sellado desde el momento en que había pisado ese pueblo. Como si esa tierra misma hubiera decidido que él debía formar parte de su historia, de su maldición. El charro negro dio un paso hacia él, y la figura se hizo más grande, más imponente, como si el espacio a su alrededor se comprimiera. Raúl no podía moverse, su cuerpo se sentía pesado, como si el aire mismo lo estuviera sujetando. El viento aullaba a su alrededor, como si la naturaleza misma lo estuviera llamando, exigiendo su destino. La tierra siempre reclama lo que le pertenece. Y tú, Raúl, eres parte de ella, dijo el charro negro con una voz llena de poder, una voz que resonaba en su pecho como un latido muerto. De repente, el aire se hizo más denso, como si algo invisible lo rodeara, como si la tierra misma estuviera respondiendo a las palabras del charro negro. Y en ese momento, Raúl sintió una presión insoportable en su pecho, como si su alma fuera absorbida por la oscuridad misma. El charro negro no se movió, pero su presencia llenó el espacio con tal intensidad que parecía consumirlo todo. La figura se desvaneció lentamente, como si se fusionara con las sombras, pero las palabras del charro negro seguían retumbando en la mente de Raúl. No podía escapar. Ya no tenía elección. Tú eres parte de la tierra ahora, Raúl. Y el destino no tiene marcha atrás. Raúl se quedó allí, inmóvil, la oscuridad envolviendo su ser, consciente de que la marca que había dejado el charro negro en su alma era irreversible. La tierra reclamaba lo que le pertenecía, y él había sido elegido, marcado para siempre.